Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Muy buenos días, saludo allá a Brasil, a Belo Horizonte, a Wilfrido Aro Rivas Huilo, como le llaman más comúnmente, bienvenido. Queremos conversar como contexto, contarles a nuestros amigos oyentes del trabajo que hace Huilo, que realmente es sorprendente, ha rescatado este tema, esta tradición centenaria de los bordados y los ha llevado a un nuevo nivel. Ustedes pueden ver su trabajo a través de su cuenta de Instagram, Desbordado. Y vamos a conversar con él acerca de todo un poco, pero primero le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Willow, allá en Brasil. Buenos días con todos en Ecuador. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y la oportunidad también de compartir con la ciudad de Riobamba el trabajo que estoy haciendo y muy contento de estar con ustedes ahora en esta mañana. Y a las órdenes para comenzar esta entrevista y también animado de tener la oportunidad de compartir la experiencia que está detrás de este proceso de investigación, de tradición, también de una recuperación de la memoria histórica de un bordado específico de la provincia de Chimborazo. Cuéntanos sobre ti, Willow, antes de entrar en el contexto del proceso. ¿Qué haces allá en Brasil? Yo soy escolar jesuita en etapa de formación de teología. Actualmente estudio en la Facultad Jesuita de Estudios Filosóficos y Teológicos. Estoy en segundo año de teología, más allá de la mitad ya de mis estudios, y estoy en la última etapa de formación de la Compañía de Jesús para el presbiterado. Entonces, en esta etapa de formación es lo que estoy haciendo de nuestra larga formación que tenemos, que es bastante extensa. Cuéntanos un poco, es muy interesante esta formación, sobre todo siempre se le relaciona a los jesuitas con esta formación, ¿no? Muy especial que tienen. ¿Cuántos años son en total del proceso? Bueno, la formación en la Compañía de Jesús siempre va a tener una variable, va a depender mucho de la persona. La Compañía de Jesús tiene una formación individualizada en los procesos personales, a pesar de que haya diferentes parámetros comunes a todos. Puede ser un promedio de 12 a 14 años más o menos del tiempo de formación que toma para una etapa específica que es de formación para el presbiterado, para el sacerdocio. Sin embargo, yo creo que la formación es constante. La Compañía de Jesús va a priorizar el tema de la formación permanente para sus miembros, para los colaboradores y para aquellos que compartimos la misión de Dios. Bien, ahora tengo entendido que durante una etapa de formación en Lima, Perú, es cuando llevas a cabo este proceso de redescubrir el bordado. ¿Cómo fue? En Lima, en los estudios de filosofía, y tuve la oportunidad de hacer estudios especializados en estudios culturales en la Universidad Católica del Perú. Y en esta experiencia de estudios, el hecho de redescubrir muchas de las tradiciones propias en los estudios de antropología específicamente, yo percibí que tenía una experiencia mucho más próxima a lo que significaba culturas andinas, a joyería textil y demás que tenemos en el Perú. Entonces, mi primera idea fue, pero si eso también tenemos en el Ecuador, tenemos muchísimo que recuperar, que reconocer, sobre todo reconocer. A veces el hecho de recuperar muchas cosas va quedando en la imagen que tiene que ser exactamente igual, con el mismo contexto, y eso no lo vamos a tener. Pero sí podemos tener aproximaciones que nos permitan recuperar identidades y no identidades fijas. Como ustedes saben, las identidades son completamente variables en el tiempo y en el espacio, pero sí nos permiten reconocer, recordar y este ejercicio de atravesar por esa experiencia. Y en ese sentido, Perú me ofreció no solo las condiciones académicas, sino también la posibilidad de redescubrir muchas de las experiencias religiosas populares, y ahí es cuando surge mi interés dentro de mi etapa de formación de revisar
estudiar y analizar fiestas populares, específicamente de Ecuador, pero también fiestas populares de algunas otras regiones de América Latina. Para que las personas, vamos a ir poniendo algunas de tus obras, digamos, en pantalla, pero para las personas que nos siguen a través de la radio, ¿cómo podrías conceptualizar o describir el tipo de trabajo que tú haces? A ver, el trabajo que yo vengo desarrollando tiene un fundamento académico, básicamente. Yo analizo las relaciones de poder y las identidades migratorias de los sujetos que están fuera de su contexto y cómo intentan conservar el poder perdido dentro de las experiencias. Una de esas experiencias es el bordado. Pueden ser muchas otras experiencias que tenemos en la gastronomía, otro tipo de obras artísticas. En el caso particular de aquello que yo hago, es una recuperación histórica a partir de la tradición de la Semana Santa de Guamote, con técnicas, bocetaje, perspectivas y aquello que se desarrollaba en el taller de mi abuela, de mi bisabuela. Un taller bastante simple, austero, de bordado. Yo creo que en ese contexto guamoteño no tenían la idea de lo que significaba tener un taller, a pesar de que había una gran producción de piezas, no específicamente o no fundamentalmente para la Semana Santa, sino también para carnaval, para otro tipo de festividades, que incluían una serie de alegorías y producción de textiles para diferentes fiestas religiosas específicamente. Entonces, creo que el bordado guamoteño tiene esa particularidad devocional. No sé si específicamente está unido a lo que tiene que ver con un carácter profundamente religioso. Yo sí hago esa distinción de lo que es religioso porque la religión tiende a dividir. Pero sí devocional. Devocional está más asociado a la experiencia espiritual de la persona en la medida que esta persona puede hacer un ejercicio espiritual de conexión, de vinculación con el textil. Y en esta vinculación con el textil, esa persona tiene la capacidad de reconocerse. Entonces, el hecho de reconocerse, de identificarse con las raíces, con la profundidad del textil, de la misma manera que acontece con la trama de nuestras ropas. Estamos completamente identificados, estamos vinculados y tienen que ser los textiles leídos como se lee un texto. De hecho, vienen de la misma raíz, ¿no? Textil y texto tienen la misma raíz etimológica, los textiles son hechos para ser leídos, son lecturas vivas. Lamentablemente hemos ido perdiendo esa característica en torno al textil. ¿Cómo leer? ¿Cómo hacer esta lectura? Obviamente hay que tener un conocimiento, pero cuéntanos, ¿cómo leer? No solamente el producto hecho, sino cómo se va engarzando, cómo se va uniendo, cómo das las puntadas, cómo leer eso y qué nos dice, cuál es el mensaje que nos da cada una de estos componentes. Yo creo que los componentes de las joyas andinas, joyas textiles andinas, como las que podemos encontrar en las comunidades específicamente indígenas, tienen una tradición muy fuerte de cromática. La cromática andina es una cromática ancestral que conserva tonos, que conserva variantes de colores, contraste, iluminación y sombras, que van a permitir hacer una relectura contemporánea específicamente. Y la lectura no solo desde los colores, sino también la lectura desde el tramado, el urdido, el tramado, la confección, el hecho del conjunto de este ejercicio de hilo, aguja y soporte, esta aplicación sobre soportes que pueden ser desde lo más variados. A veces se trabaja con textiles, otras veces se puede trabajar con otro tipo de aplicaciones. Sin embargo, yo creo que la lectura va más allá de la experiencia física. La lectura del textil tiene que ir a nuestras propias experiencias humanas. Y la experiencia humana va a permitirnos a cada uno de nosotros tener una lectura de la realidad. Un textil tiene mucho que decir desde que nacemos, desde que estamos vivos, desde nuestra experiencia humana hasta que morimos. Todo el tiempo estamos unidos a textiles, intentamos cubrirnos, intentamos vestirnos. Ahora mismo todos estamos con alguna prenda que dice de nosotros, es algo que puede ser que nos guste o que no nos guste, pero hay algo que decir sobre eso.
Para quienes producimos textiles y para quienes confeccionan textiles, yo creo que la relación es completamente diferente, porque hoy podemos comprar un textil con una facilidad inmediata, pero los textiles con el paso de los años se ha convertido en una cuestión de bastante comercial y se va perdiendo esta vinculación con el textil. Seguramente muchos de ustedes en sus casas deben tener algún textil que les recuerda alguna experiencia significativa. Y esta experiencia justamente inspira Desbordado, porque trata de evocar el fenómeno saturado, es decir, todas aquellas cosas que se van fuera de nuestro control, aquello que ya no podemos contener y se desborda, está fuera del margen, está fuera de la experiencia y al no tener palabras, el arte puede describir todas aquellas cosas que no podemos decir con palabras. Tú has dicho que desde el punto de, es una experiencia también devocional, de encuentro. ¿Cómo es este proceso en el que tú empiezas a hacer un bordado, a trabajar un textil, pero a la vez es un encuentro contigo, con tu espiritualidad, pero también con la divinidad? ¿Cómo es este encuentro? A ver, para mí el bordado surge en un contexto bastante particular, como una investigación, y yo siempre he tenido la dificultad de de unirme a un cuerpo religioso, es decir, a la compañía de Jesús, y que aquellas cosas que a mí me gusten no sean un impedimento en la misión, y que la misión que yo haga esté unida a alguna cosa que yo también pueda aportar. Esta unificación de estos dos procesos me ha tomado un buen proceso, algunos años, porque yo no conozco actualmente jesuitas que trabajen bordados, solo ahora mis compañeros que están aprendiendo aquí a bordar en Belo Horizonte. Ellos lo están haciendo por un momento de distracción, pero para mí yo creo que tiene un sentido distinto porque permite encontrarme, permite identificarme quizás en aquello que muchos de los salmos, los pasajes bíblicos están haciendo alusión a textiles, ¿no? El mismo hecho de saber que uno se va construyendo y no está terminado, de que no hay una perfección, de que no se intenta tener piezas perfectas, de que el objetivo no va más allá de crear arte, sino que ese arte tiene que estar vinculado a la propia experiencia humana. En esa dimensión yo sí reconozco el paso de Dios, reconozco que se puede hacer cosas significativas y que las personas pueden tener también una experiencia espiritual. Va a depender de cada uno cómo eso lo asuma, cómo eso lo vincule, pero la experiencia va a estar ahí. Va a ser una de las múltiples opciones y posibilidades para el encuentro con Dios. Y el arte es una posibilidad de entre todas las que existen. No es ni la mejor ni la última, es una más. Como tú dices, también en los textiles también se puede dar esta lectura de dominación y de lucha de poder. ¿Cómo concilias esto? Alguna corriente te dice que, por ejemplo, la religión es una forma de imposición a los pueblos originarios, ¿no? Pero que a pesar de eso, los pueblos originarios pudieron tener o conservar sus propias cromáticas, sus propias formas de expresarse, se fueron juntando, se fueron mimetizando. ¿Cómo haces esta lectura, ¿no? De que también puede hablar de poder, de dominación, de injusticia y juntarlo en una sola corriente, digamos? Yo creo que efectivamente la iglesia tuvo procesos que dejaron procesos simbólicos, sincréticos, y el sincretismo tiene que ver con la dominación, tiene que ver con esa fusión, esa mistura, esa transculturación de los procesos que van a dejar una impronta dentro de las dos culturas, tanto de aquella que recibe como aquella que impone. Y no podemos dejar de lado que hay esta vinculación y ese vínculo va a generar un choque de fuerzas y el tiempo todo vamos a estar luchando por imponer alguna cosa. Para los textiles andinos, la lectura que yo hago, estos han generado una perspectiva y una corriente completamente resistente. Nosotros en Ecuador tenemos la posibilidad de encontrarnos con vestimentas de personas indígenas, de indígenas en la Sierra Ecuatoriana, en diferentes esferas públicas, políticas, económicas, culturales. La diferencia es que muchas veces el mestizo tiene sobre esos textiles y cómo identifican a la persona el textil. Entonces ahí se ha generado una dominación y una resistencia al poder.
¿Qué es lo que yo puedo decir en ese sentido? Cuando vemos un indígena es catalogado por su ropa, por la forma como esta persona está vistiendo, como esta persona está hablando, por el español muchas veces mal estructurado, mal adecuado a lo que estamos acostumbrados. Entonces eso va a generar condiciones que no permiten la integración y la diferencia que debería ser mirada como diferencia que nos integra, como diferencia que nos permite reconocernos como seres humanos, se mira como una diferencia de exclusión, como una diferencia de opresión, como una diferencia de limitación. Entonces, yo creo que la perspectiva que yo tengo permite integrar diferentes técnicas, diferentes posturas y diferentes criterios artísticos y artesanales para crear piezas que están vinculadas o atravesadas por un sinnúmero de contextos. Bueno, en pantalla estamos viendo para las personas que están siguiendo la transmisión a través de Facebook algunos de los trabajos de Willow. Me ha sorprendido a mí especialmente esta concepción tridimensional que tú ya estás dando a los bordados. ¿Esto también es parte de esta investigación cultural? ¿Se lo hacía ya antes o es un aporte que tú estás brindando al trabajo? Las piezas tridimensionales de bordado surgen en Guamote hace más de 100 años. No es una concepción nueva en lo que yo estoy haciendo. De hecho, yo he tomado muchos de los bocetos, de las ideas, de las concepciones de mi abuela y de mi bisabuela. Ellas ya desarrollaban guiones procesionales y desde un comienzo estos guiones procesionales fueron piezas tridimensionales. Por ende, el bordado tridimensional surge en un contexto bastante particular de Guamote. Yo no podría atribuirme que el bordado tridimensional es una creación mía. Lo que yo hago es resimbolizar muchas de las piezas porque no podría dedicarme el tiempo todo a hacer una pieza específica. Entonces aprovecho las técnicas, me guío de los procesos que ya estaban hechos para generar una diversidad de técnicas diferentes y aplicaciones diferentes nada más. Pero ya el bordado tridimensional estaba en Guamote y está bastante enraizado. Yo creo que un guamoteño que mira un guión procesional sabe de la configuración de la pieza, sabe lo que significa y tiene la posibilidad de decir qué es lo que quiere resimbolizar o significar una de estas piezas procesionales específicamente. ¿Qué está pasando con esta cultura del bordado en Guamote? Sabemos que tu familia la ha ido conservando, pero en general, ¿esta cultura está presente, más viva o está como dormida, digamos? La etapa del bordado guamoteño terminó la etapa más de mayor producción en la década del año 80. A partir del año 80, podríamos considerar desde el 40 al 80 es la etapa de mayor producción del bordado guamoteño. Después de esto, hay diferentes personas que continúan haciendo el bordado y se asocia a unas 4 familias que siguieron trabajando diferentes piezas procesionales y bordados que vinculaban todo el proceso cultural de Guamote. Ahora, actualmente, de lo que yo conozco en los últimos 8 años, no están haciendo diferentes o nuevas piezas en Guamote, básicamente porque este es un ejercicio de resistencia hecha a mano y implica muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. No solo el hecho del trabajo en la temporalidad, sino que como el bordado es completamente atemporal, implica también todas las mociones espirituales humanas que la persona tiene. Entonces, eso va a determinar un proceso completamente diferente. El bordado no tiene tiempo y eso significa que a un taller de bordado implica dedicarle mucho proceso físico y humano también. Entonces, actualmente en Guamote hay una limitación grande de la producción de piezas de bordado. ¿Qué haces tú con las piezas que vas haciendo, que son variadas? Y repito, las personas que quieren seguirte y ver de lo que estamos hablando, pues ingresen a Instagram a la cuenta @des_bordado_. ¿Qué haces con todas estas piezas que las vas haciendo?
Bueno, yo siempre, muchas personas me hacen la misma pregunta. Actualmente, muchas de las piezas que yo hago tienen el mismo concepto original, que todas las piezas sean originales. Eso es fundamental. Yo no repito una sola de las piezas que hago, es decir, es la única y no voy a hacerla otra vez. Pueden tener unos patrones similares, pero es imposible repetir una pieza. Y justamente lo que está hecho a mano no tiene la capacidad de reproducción exactamente igual, y eso es lo que a mí más me llama la atención. Yo conservo muchas de las piezas, otras están en una reserva en Ecuador, en diferentes lugares, especialmente la bandera procesional, que es una pieza que mide 13.5 metros. Esa es una pieza que la trabajé durante 6 años, 3 años de investigación, 3 años de producción y 4 meses de montaje de la pieza con aproximadamente 60 personas, diferentes artistas plásticos, Pablo Pincay, León Sierra en imagen, iluminación, la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús y muchísimas personas que hicimos este taller, bordadores, bordadoras, que fueron formadas a través de la Universidad Católica del Ecuador en talleres por más de un año para crear estas piezas procesionales. Entonces, por ahora estas piezas están en mi poder, yo las tengo, las otras están en la casa de mi mamá, de mi hermana, que las voy conservando. Lamentablemente estas piezas no son para exhibición, son las piezas procesionales, porque son piezas que cobran sentido únicamente cuando pueden estar unidas al corpus festivo. Es decir, que pueden ser piezas bonitas o pueden ser piezas que tengan buen color, buena textura, buena trama, pero estas no tienen sentido si es que no han procesionado en guamote. Estas piezas tienen que procesionar en guamote, tienen que tener ese proceso de circulación y economía visual, y eso es lo que va a dar el valor significativo a cada una de ellas. Y así es como estoy haciendo este proceso. Hace un año abrí una cuenta de Instagram para poder difundir en el contexto de la pandemia y es lo que estoy haciendo por ahora. Oportunidades de que estos talleres se repliquen, de poder compartir los conocimientos, de, no sé, incentivar a que se retome esta actividad. Actualmente estoy dictando talleres personalizados. El problema es que yo no soy no me gusta mucho hacer talleres o sea online porque no hay una proximidad con la persona y tampoco con el textil. Yo no puedo enseñar de esa manera. Tengo un taller presencial aquí con 5 personas que lo hacemos cada semana. Ellos están aprendiendo diferentes técnicas. Son compañeros jesuitas de diferentes etapas de formación. Están en la teología, están en el juniorado, están en la filosofía, aquí en Belo Horizonte. Y he dictado diferentes talleres en modalidad virtual a través de videos caseros y que yo voy mostrando diferente teorías de color, voy mostrando cromática, configuración de la pieza, y eso ha funcionado bastante bien. Hace poco lo hice a través de redes sociales y actualmente estoy dictando un taller en Guayaquil y otro en Nueva Zelanda en modalidad virtual también. Para personas que trabajan con textiles y investigan textiles específicamente. Entonces, el diálogo permite ser un poco más fluido en ese sentido. Y espero en algún momento que sea posible tener talleres presenciales o retomar, porque ya de hecho lo tuvimos en la Universidad Católica durante más de un año este taller de bordado. Fueron formadas 6 personas en bordado guamoteño, especialmente en la técnica de pedrería, porque el bordado guamoteño tiene diferentes intervenciones. Tiene bordado en pedrería, bordado en hilo, bordado mixto, bordado tridimensional. Entonces, la infinidad de técnicas que tiene el bordado guamoteño tendríamos que tener un taller constante de algunos años para perfeccionar técnica y avanzar en este proceso creativo. Listo, le quiero agradecer a Willow por este tiempo, por mostrarnos e incentivar a todos para que puedan ir a ver este tema del bordado, que como lo ha dicho, es una lectura sin tiempo, una lectura espiritual, una lectura comunitaria también, un contacto con la fe. Saludos para acá la gente de Ecuador, para la comunidad de Guamote, para la provincia de Chimborazo, Willow.
Bueno, para mí es un placer tener la oportunidad de estar en contacto con mi comunidad de origen, con Riobamba, con Guamote, con Cajabamba, donde es mi papá. Entonces, esta vinculación con los Andes para mí es fundamental. Entonces, espero que puedan seguir acompañando este proceso creativo que lo voy haciendo con absoluta sencillez, con mucha tranquilidad, sin el afán de ganar seguidores, sin la necesidad de vender cosas, sin necesidad de crear procesos más que sean los procesos humanos. Para mí eso es lo fundamental, que el ser humano tenga la capacidad de encontrarse con Dios a través de esto. Listo, gracias. Hacemos llegar los saludos de Sofía Carrillo, que le dice hermosas obras. Y también dice, gracias, Willow, por compartir con nosotros tus conocimientos. Eres un maravilloso maestro. Un abrazo de parte de Sofía. Rosy Rivas también te dice, felicidades, Willow. Así que hacemos llegar los saludos. Muchas gracias. Estaremos pendientes de seguir todo tu cuenta y también tu proceso de aprendizaje y también de compartir esos conocimientos con la comunidad. Muchas gracias ya a Belo Horizonte, Brasil. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias, ha sido Willow Aro.